crecimos escuchando frases sobre la plata. La plata no crece en los árboles. Hablar de dinero es de mala educación, o la clásica, si quieres ahorrar, no gastes. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar cuánto de eso sigue guiando tus decisiones hoy? Bienvenidos a Dale Play. Soy Andrea Farilla y hoy vamos a hablar de un tema que combina emociones, familia y relaciones. Los mitos financieros que todavía cargamos con la plata. Y para hacerlo tengo a dos invitados que saben muy bien cómo hablar de dinero, en pareja, sin perder el amor ni el humor. Los creadores de Pareja y Finanzas, Dave y Dani. Con ellos vamos a descubrir de dónde vienen esas creencias sobre el dinero, cómo afectan nuestras relaciones y sobre todo cómo podemos reescribir esos mitos para construir relaciones más sanas con la plata. Bienvenidos Dave y Dani, ¿cómo están? Hola André, muy bien, un gusto estar contigo, gracias por recibirme. Ay, sí, muy contentos de estar acá para compartir unas cosas bien chéveres, sabemos que les va a encantar este episodio. Acá muy felices de recibirlos. Con ellos vamos a descubrir juntos de dónde vienen esas creencias sobre el dinero, cómo afectan nuestras relaciones y sobre todo cómo podemos reescribir esos mitos para construir relaciones más sanas con la plata. Acá les tengo la primera pregunta, o bueno, mejor dicho, la primera experiencia personal, y es que les voy a contar que yo crecí en un hogar con distintas limitaciones con el tema del dinero, ¿no? Entonces ahí era como un poco complicado porque uno crecía, pues en algunos casos había mucha escasez, en algunos no tanto, pero pues estábamos como de un lado al otro en ese sentido. En este caso, de grande, ya con pareja, conformando una familia, me he dado cuenta de que tengo un problema gigante y es que soy compulsiva, ¿sí? Voy al supermercado y normalmente la persona que compraría 2 leches, yo quiero comprar 6, porque como que me da miedo que se acabe, me da miedo al quedarme sin algo, como volver a la escasez, y entonces digo, no, tengo que gastarlo todo porque pues hay que estar cómodos, hay que tener calidad de vida y ahí me quedo. Entonces, pues mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué creencias sobre la plata ustedes heredaron de su familia y cómo la manejan hoy día? Total, Andrea, te entiendo, yo soy la misma historia tuya, entonces también vengo de un hogar muy humilde, estrato 2, con muchas limitaciones, con mucha escasez, y claro, yo fui el de en pandemia comprando papel higiénico por doquier, ¿sí? Porque, claro, y esto va conectado mucho a esa educación, digamos que a esa niñez. ¿Por qué? Porque tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque yo he identificado, y mira que como educador financiero hoy en día y todo junto a mi esposa, he tenido que hacer un ejercicio allá para saber precisamente esas cosas que he creído o esas cosas que volví un hábito, una conducta, y realmente hay que evaluarlas si me sirve o no me sirve, si esto me está limitando o me está estancando y definitivamente no está dejando que salga la prosperidad o la abundancia para mi vida. Entonces te cuento la mía, digamos, yo crecí a punta de lentejas, ¿cierto? Y entonces muchos empezamos a odiar las lentejas, ¿cierto? Porque nos recuerda esa niñez en donde hubo escasez. Había el papel, yo cuento la historia en nuestras conferencias o a veces en los cursos que damos, el papel higiénico rosado, una hoja. Sí, Dios mío. Que eso era cuando, horrible. Y cuando la familia estaba más en la olla, que le tocó a la mía en alguna vez, recorte el papel periódico, papito, y póngalo recortado en el inodoro porque no había más. Entonces, claro, digamos que te cuento eso porque eso sí puede traer mucho la idea de que no hay oportunidades, de que todo es muy medido, de que no hay para todo el mundo, y pues justamente es lo que desde la educación financiera tenemos que empezar a contrastar, a revisar para que no quedemos con esa mente chica, sino que vayamos por las cosas lindas que tiene la vida para nosotros. Pero que añadido a eso, digamos que ya llevamos 10 años de casados, entonces ha sido todo el camino de entendernos las diferentes maneras de dónde venimos, cómo nuestros papás nos enseñaron, nos educaron, pero dentro de lo que dice mi esposo me parece importante algo, era lo que tú mencionabas, y es cambiando ese patrón que desechando lo que no me sirve, dejando lo que sí me sirve, porque de todas maneras esos momentos de escasez, de dificultad, sí te forman para evaluar de grande qué es lo que realmente necesitas o no. Pero fíjate que quedan esos patrones de conducta, ¿no? Y es cuando tenga plata, cuando ya sea grande, yo voy a tener de todo. Yo necesito comprar mucho papel higiénico, yo tengo que tener 20 camisetas, yo tengo que tener 50 pares de zapatos. Entonces, bueno, perdón la exageración, pero me refiero es esa sensación de que como tuve escasez, tengo que llegar a suplirlo todo
multiplicado por 10. Entonces, ahí tenemos que evaluar, porque fíjate que es un comportamiento que nos lleva a esos hábitos de gastar y gastar sin un propósito. Pero eso que tú dices es totalmente cierto y yo creo que también en parte es el miedo de volver a sentir como en algún momento nos sentimos, recordar esas cosas y decir, ve, esto no es tan chévere, como yo lo hago diferente, entonces yo voy a comprar de todo y voy a acaparar todo para que eso no me vuelva a pasar. Sí, es como también yo creo que desde el miedo. Desde el miedo. ¿En qué momento o cómo les costó mucho desprender esa creencia? ¿Fue cuando empezaron en pareja? ¿Cómo llegaron al punto de decir, venga, esto que estamos repitiéndonos a nosotros mismos, que vivimos y que fue verdad, pues en este momento puede que no sea así, o no tenemos por qué repetirla, o no tenemos por qué vivir con esto? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo creo que pasó un poco antes de casarnos, ya veníamos como los dos trabajando en esas limitaciones, revisando qué cosas de verdad nos estaban deteniendo, cada uno por su lado, pero el matrimonio y el casarse, te cuento, Andrea, es una cosa de locos porque ahí sí que sale más a flote esto. O sea, cuando tú te juntas a una persona que viene con un chip muy diferente, que tal vez tiene limitaciones también, pero son otras limitaciones completamente diferentes, una forma de pensar diferente, que funciona con el dinero, con los gastos, con las compras, con las deudas, de una manera completamente diferente a ti. Claro, ahí es donde más es como el momento de, ven, evalúo lo que está pasando. Te cuento una anécdota. Cuando nos casamos, hace 10 años nos casamos, yo tenía de soltero una tarjeta de crédito de $1.000.000, $1.000.000. Y yo la tenía ahí para los gastos y para tener para cosas de repente. Sí. Y hubo un momento en donde mi esposa, amor, esa tarjeta tal vez no está cumpliendo el propósito que debería estar cumpliendo. Y no, la odió, la medio odió. Pero es que la odié porque se autodifería 36 cuotas. Entonces yo decía, pero amor, te vas a quedar toda la vida pagando un sándwich. Entonces, claro, en ese momento mi esposo viene, digamos, estudió y toda la cosa, pero esa parte financiera la tenía muy yo. Y uno de los temas que trabajamos en pareja fue, le dije, amor, esa tarjeta no sirve. Llegó el tiempo funciona. De cancelarla y seguir adelante. Sí, pero cositas. Entonces, y hay productos en el sistema financiero que pueden ser muchos más beneficiosos para ti. Entonces, es aprender cuáles son esos y encontrarlos, porque definitivamente esa tarjeta que yo tenía no era la mejor. Entonces, ahí es cuando surge como hay que empezar a aprender de esto y esto se volvió importante. ¿Por qué? Por salvaguardar incluso mi relación, mi matrimonio, por cuidarla a ella, que los que nos están viendo y escuchando, aprender de educación financiera va a guardarte no solo a ti, sino tu relación de pareja. Por eso es tan importante, va a guardar tu relación de pareja, pero también a tus hijos, tu legado. Entonces ahí es cuando definitivamente tú dices, no, tengo que prestarle atención a este tema. Y eso que mencionas ahí es muy importante porque tú tocabas un punto que es clave y es el tema de los hijos, ¿sí? Porque entonces cuando, pues los que quieren tener hijos, cuando empiezan a formar familia, entonces es también qué creencias les vamos a heredar a nuestros hijos, qué creemos, o qué queremos que ellos vean de nosotros, que rescatamos, para que ellos también, porque eso es lo que también ellos van a tener, van a inculcar en sus vidas, ¿sí? Por así decirlo. Aquí ustedes, ¿cómo creen que causan o impactan estos mitos familiares en la vida adulta? ¿Cómo creen que eso nos impacta en la vida de todos, que nos afecta a la hora de tomar decisiones, cómo son las creencias que traemos, eso es lo que sale a relucir y cómo se ve afectado de esa forma? Tiene todo que ver el cómo aprendimos, incluso sutilmente. Hasta ponemos a veces el ejemplo de las novelas. Creemos que las novelas no nos afectaron, pero el ejemplo de entonces estaba María, la del barrio, la que era pobre, entonces ella era la bondadosa, la buena, y la otra señora que era la rica, entonces era la mala. Y eso nos dañó el cerebro. Ahora, imagínense ya en casa, con papás, con tíos, con familiares, donde nos enseñaron cosas como, mijo, uno se aprieta el cinturón y lo saca adelante. O sea, nos apretamos el cinturón un ratico, eso uno se muere y nada se lleva. O sea, todas esas frases nos las repetimos una y otra vez y fíjate que son la base de cómo nos enseñaron en nuestra familia. Ahora, ¿por qué? Porque se volvió casi que una tradición oral en la familia repetirnos una y otra vez este tipo de cosas y llegamos a la adultez
y construimos nuestra vida financiera basado en ese marco que nos enseñaron nuestros papás o nuestros familiares o incluso nuestro círculo de amistad. Por eso tiene todo que ver. Si hoy tenemos unas finanzas personales, unas finanzas en familia que están un poco desajustadas, les decimos, más allá de saber que, ay, quisiera ganarme 1.000.000 más, eso con 200.000 pesitos más, eso se me cambia la vida. No, no creas eso. Empieza desde las bases, empieza desde atrás. ¿Qué cosas te quedaron muy marcadas que son limitantes o son lo que hoy te lleva a comportarte en el gasto, en la deuda, en la falta de ahorro por esas creencias? Y yo creo que hay algo importante y es que muchos de nosotros, y me incluyo porque en algún momento también empezamos a satanizar la plata. Es como, no, la plata solo... Yo en mi casa he escuchado un montón que para ganar hay que sacrificarse un montón y no siempre tiene que ser así. Pues si bien todo lleva sacrificios, sí, pues la plata tampoco puede ser algo que uno lo ve como inalcanzable, Dios mío, que no lo vamos a lograr. Entonces empieza esa mala relación con el dinero y lo que tú decías, más allá de cuánto uno gana, uno puede ganar poco, puede ganar mucho, es la forma en la que manejamos la finanza. Total. Porque si no la supimos manejar ganando poco, tampoco lo vamos a hacer en la abundancia. Entonces yo creo que eso es clave. Y ustedes que trabajan con tantos jóvenes, que nos inspiran a muchos de nosotros, que hablan sobre esta relación con el dinero, ¿cuál creen que es el mito más dañino que debemos empezar a borrar de nuestras mentes y decir, no, esto ya no lo vamos a decir más, no vamos a creer más en esto? De toda la experiencia que tienen, ¿cuál creen que es? Mitos, bueno, hay muchos. A ver, ¿cuál buenísimo? Es que estoy buscando el mejor. Yo te tengo algunos ejemplos que he escuchado. El amor todo lo puede, el que gana más manda más, que eso me parece terrible. O no se habla de dinero para no pelear. Esa es muy, muy famosa. Bueno, sí, bueno, voy a tomar esa pasa mucho en los hogares y es que tratamos de evitar el tema del dinero, de cómo están las cuentas, de qué tanto estamos debiendo, porque queremos salir de las discusiones. Entonces preferimos no discutir con la señora porque esa señora es una fiera y porque esa señora me va a pegar. Yo los entiendo, hombres que me están escuchando. Ay, no es cierto. Pero sí, esa puede ser una de no hablar de dinero. Mira que en mi casa nos decían la plata en la cama no, ¿sí? Porque es cochina, sucia. Entonces, bueno, tiene un sentido por el lado, claro, de las bacterias y lo entiendo, pero de cierta forma inconscientemente sí tejías una relación que no era la mejor con el dinero. Entonces le dabas al dinero siempre el valor como de es dañino. El ejemplo que daba mi esposa me pasó. Mi mamá era de la novela mexicana, o sea, no salíamos de la novela mexicana todo el tiempo y se nos inculca mucho eso y eso crea una mala relación con el dinero. Entonces creo que esas son una de las cosas. Y retomando lo de la parte de la comunicación, yo creo que es súper importante porque ya cuando lo que decías, esos mitos ya en pareja terminan siendo súper importantes porque el hecho, digamos, de decir, no, en casa no se habla de plata porque eso nos hace pelear. A veces sentimos que el no estar de acuerdo en cómo son las cosas, es ya odiarnos y sentir que no vamos a poder salir adelante y que tenemos que ver unas finanzas divididas. Y hoy sí queremos decirle a todas las personas que nos ven o nos escuchan y las que están en pareja más específicamente o vas a tener pareja más adelante, el tema de las finanzas de manera individual en una relación genera algo y genera división y genera poco trabajo en equipo. Entonces sí es un reto y sí tiene que cambiar esa mentalidad de no, es que nos hace pelear, no, a todos nos va a hacer pelear en un momento porque ambos venimos de mundos distintos, de concepciones diferentes, entonces ¿qué nos toca crear? Y lo hablábamos un poco detrás de cámaras y es, deberíamos crear una identidad financiera que sea específica de nuestra casa, de nuestro hogar. Sí, que si eres muy ahorrador, no estás haciéndolo perfecto, también tienes cosas que mejorar, pero si eres muy gastalón, también hay cosas por mejorar. ¿Cómo establecemos entre los dos acuerdos financieros que limiten ese tema de ser muy, como le dicen en otros países, muy codo o muy restrictivo o por el contrario ser súper gastalón? Y si nosotros nos sentamos de manera recurrente, ahora un tip chiquitito que le decimos a las parejas es salgan y se toman un café una hora cada 15 días en un lugar público para que no se agarren. O sea, es un buen tip. Se van y se toman un cafecito, una agüita aromática, una gaseosa en la tiendita de la esquina donde la vecina las conoce y sabe que si usted se sale los chiros, pues de alguna manera los va a conocer. Entonces, en esos espacios públicos llevemos
cositas de finanzas, o sea, llevemos, oye, ven, tenemos que tomar estas decisiones, hay que pagar el recibo, hay que hacer, y son momentos en los que como que contrarrestamos esas ideas permanentes de no hablemos de plata porque la plata nos va a dividir. No, hay que hablarlo y ese mito sí hay que tumbarlo. Y mira, Andrea, que me acabo de acordar de un mito que está mucho en nuestras familias colombianas, y es: eso a cuoticas es más fácil, ¿sí? Entonces nuestros papás, nuestros abuelos nos enseñaron pregunte la cuotica y haga una cuenta rápida en su mente para saber si puede pagar esa deuda o no. Y ese es un mito que detrás de esto se esconde mucha ineficiencia en el manejo de las finanzas, porque entonces no salimos rápido de las deudas, sino que aprendimos que tocaba estar todo el tiempo ahí pagando deudas, y no nos enseñaron a salir rápido de ellas. Por eso no basta con solo preguntar la cuotica, ¿cuánto me queda la cuota del crédito? No, hay mucha más información detrás. Sí, yo creo que eso nos ha pasado a todos, que nos centramos un poco más en qué tan fácil va a ser pagarlo. Entonces, si yo quiero tal cosa, digo como, bueno, pero es que a tantas cuotas no me queda tan difícil, es algo que quiero o que llevo tiempo queriendo, entonces, listo. Lo va a pasar así, pero no nos centramos en ver qué tan rápido podemos salir de las deudas. Y también hay que ser muy astutos en qué tipo de deudas adquirimos, ¿no? Exacto. Que sean cosas realmente que uno diga, y yo me hago mucho esta pregunta, y es ¿por qué vale la pena endeudarse? ¿Y por qué no? Sí, claro. Ahí un poco lo que mencionabas, Dani, tú también sobre el tema de las parejas y todo. Digamos que a mí me pasa mucho esta pregunta que les tengo acá, y es que empezando un matrimonio, y bueno, mucha gente ya que tampoco lo hizo al inicio, sino que ya va avanzado, también tienen esta duda, y es ¿en qué acuerdos o cómo negociamos en pareja cuando uno es el que gasta y cuando otro es el que ahorra? Porque ahí viene un tema y hay roces, porque entonces yo quiero gastar y mi esposo no, es como no, tenemos que ahorrar. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto medio para aprender a lidiar con esta situación en la cual, digamos, en la pareja hay dos personas totalmente distintas? ¿Cómo ustedes, qué consejos les dan a todas las personas que nos oyen y que nos escuchan para poder manejar esto desde el inicio y que esto no se nos convierta en una bola de nieve que después termina afectando la relación, la comunicación en la pareja? Entonces, pues ahí sí me gustaría escucharlos ustedes. Sí, súper, esa pregunta es importante, necesaria, todo. Y lo que dices, yo creo que claro, las parejas que hasta ahora se van a conformar como familia, como pareja, tienen una oportunidad de hacer esto antes de, en lo posible. Ya cuando hay que hacerlo correctivo, nos va a tomar más tiempo, pero les quiero decir algo, hay esperanza y sí se puede. Y para eso estamos personas que trabajamos con parejas y con todo el tema financiero. Entonces, acuerdos importantes. Uno de los primeros para nosotros es la transparencia. Si nosotros llegamos a formar una familia sin que haya claridad de lo que nos ganamos, de cómo gastamos, de qué deudas hay, va a ser muy difícil construir un plan hacia adelante. Va a ser muy difícil saber hasta dónde, ¿sí? Y te lo decimos porque hemos conocido parejas que ganan mucho dinero, parejas que ganan poco dinero, y normalmente cuando vienen momentos como el desempleo y uno de los dos se queda sin trabajo, ahí es cuando salen los rollos que nunca nos contamos. Ahí es cuando nos salen las deudas que no sabíamos que existían. Entonces, sí ese es uno de los puntos para mí de partida y para nosotros enseñando de finanzas en pareja, la transparencia. Y tenemos que llegar a la pareja y nuestra pareja debería saber cuánto nos ganamos, ¿sí? Es muy curioso y voy a tocar acá un tema sensible, pero cómo nos es fácil abrir nuestro cuerpecito y quedar al desnudo al 100% como parejas, pero nos cuesta tanto decirle a nuestra pareja cuánto nos ganamos, ¿sí? Increíble que algo que antes era tabú como la sexualidad, hoy está más abierto que en mi cuenta de ahorros. Y sí quiero decirles, es un punto de partida. Ahora, ya en el camino, la otra parte es empezar a trabajar como equipo, y trabajar como equipo tenemos que desligarlo o quitar esa idea de es que como yo gano un poquito más, entonces yo tengo más posibilidad de tomar decisiones. Entonces, no, o sea, creo que ambos, independientemente del ingreso, tenemos voz y voto en una relación y en las decisiones financieras. De pronto, estrategias que son importantes, y es que en decisiones financieras sí tenemos que construir un marco que es compras mayores a 200,000 pesos tienen que ser charladas por los dos, consultadas. Por ejemplo, si no, es que esos zapatos tan divinos, esos tenis tan lindos, yo me los quiero comprar. Listo, pero oye,
cuestan 250.000. Bueno, los vamos a hablar con mi pareja. Ahora no porque le esté pidiendo permiso, sino porque lo estamos planeando como una decisión conjunta. Y esto a veces para muchas personas suena como, uy, es restrictivo, y les decimos, al contrario, nos cubre de tomar decisiones impulsivas. Y lo mismo vía el ahorro. Esto lo estoy poniendo un ejemplo gasto. Ahora vía ahorro. El ahorro no puede ser algo como, es que este es mi ahorro y esto es lo que yo guardé y esto es lo que tengo en mi cuentica ya de ahorros, o yo abrí por allá un CDT chiquito. No, es de los dos. Y si vamos a ahorrar, ¿por qué no nos ponemos metas de ahorro conjunto? Eso que va para la planeación de nuestros hijos, eso que va para el viaje que queremos hacer el otro año, que queremos conocer Medellín, entonces vamos a comprarnos unos tiquetes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nos toca ahorrar juntos. Pero fíjate que todos esos acuerdos los tenemos que establecer. Para nosotros es eso, crear un marco o una sombrilla que nos cubra con total transparencia. Oye, eso que mencionas me parece muy chévere, lo voy a aplicar. El tema de llevarlo a comité de compras de pareja. Algo así. Después de cuánto Algo límite así. yo lo debería conversar también para tener esa validación. Y lo que mencionabas también del tema de los salarios es súper importante, porque el tú saber cuánto gana tu pareja, cuánto ganas tú, en total cuántos son los ingresos de tu hogar, les va a permitir organizarse mejor, ¿sí? Total. Ver qué pone cada uno, qué paga cada uno también para hacerlo un poco más justo, porque normalmente siempre hay alguien que gana un poco más. Total. Entonces, ¿cómo se organiza eso para que ninguno a fin de mes se quede sin plata? Eso es súper importante. Sí, total. Y ya mirando un poco hacia el futuro, yo quisiera preguntarles cuáles son esas nuevas creencias, esos nuevos mitos que deberíamos empezar a incorporar en nuestras vidas que sean positivos. Por ejemplo, el otro día leía uno que me encantaba que decía que hablar de dinero también es cuidar el amor. Claro. ¿Cuáles son esos mitos que ustedes digan, vengan, ya no vamos a hablar de esto, estos son negativos, sabemos que no la pasamos bien ninguno de los dos con estas creencias que tenemos, pero ahora incorporemos en nuestra comunicación del día a día esto? Te doy dos. La primera, salir de deudas rápidamente. Si el banco, si la deuda que estás teniendo está a 5 años, está a 15 años, por favor, trata de hacer abonos a capital para salir lo más rápido de esto. Esto te va a ahorrar muchos intereses y vas a sentir, y tu hogar, tu familia va a sentir que les rinde más el dinero, porque ahí justamente es donde hay muchas fugas de dinero y hay ese como mal manejo del dinero, de las finanzas en pareja. Segundo, que esto se lo enseñamos a todos nuestros estudiantes y queremos incorporarlo mucho en nuestra sociedad, en las familias, y es: deja de creer que eres el dueño de lo que tienes. Okay. Yo sé que suena raro, pero si todos pensáramos que el dinero no es nuestro, sino que fue otorgado por alguien para que tú lo administres, es mucho más sabio que pensarte como un dueño del dinero. Porque cuando tú te piensas como un dueño del dinero, tu ego te hace crecer, te hace creer, esto es mío, esto es mi plata. Ahí es donde salimos con frases como de, pues para esto trabajo, me lo gasto, me frases, lo merezco. Sí. Y salimos con todo ese tipo de cosas porque el ego toma posición. Entonces el ego es un enemigo oculto en las finanzas en pareja y es un enemigo muy grande, el ego. Entonces el ego lo destruimos mucho cuando decimos, ¿sabes qué? Esto no es mío. Este carro no es mío, esta camioneta no es mía, esta casa no es mía, lo que me gano no es mío. Esto se me está dando para que yo administre sabiamente. Cuando lo vemos así, cuando no nos sentimos los dueños, sino nos vemos como administradores, estamos seguros que las parejas, las familias llegan a ser más efectivas y a tener mejores resultados con sus finanzas. Sí, y yo sumaría uno tercero, y es un concepto para que se lo aprendan, y es la suficiencia. Y es que siempre nos han enseñado como que tú eres más exitoso en la medida que tienes más, en la que acaparas más, en la que tienes una casa más grande, un carro más nuevo. Y la verdad, sí debe haber un límite en el cual también nos podamos sentir tranquilos. Sí, o sea, que sí haya esa tranquilidad de esto es suficiente. ¿Para qué tener 10 pares de zapatos y con 5 yo sé que puedo vivir bien? Claro. ¿Sí? Porque eso me genera necesidades y a la final me va a llevar a gasto. Entonces, también debemos encontrar ese nivel de suficiencia que nos pueda llevar a ser felices y que le quitamos el poder a las cosas
de hacernos sentir más importantes o más llenos, ¿sí? Entonces, si vas en el Transmilenio te sientes infeliz porque quisieras ir en el Mercedes que va al lado del Transmilenio. Y no, o sea, al final en la vida, claro, sabemos las limitaciones, las dificultades, el transporte público, muchas cosas, pero hace poco hablaba con una compañerita que vive un poquito lejos, vivía como 2 horas de su casa y claro, el transporte, el tráfico, y me dice, Dani, es que la verdad estoy pensando en comprar un carro. Y le dije, así te compres un Ferrari te vas a gastar las 2 mismas horas o hasta más, porque seguro el Transmilenio va más rápido. Pero a lo que voy es esa sensación de que hay cosas que son menos y por lo tanto me siento menos. Hay cosas que teóricamente son más y me hacen sentir más. Entonces, si logramos repensar eso, creo que vamos a ser más felices, y esa sensación de 200,000 pesitos más que me pagara mi jefe, uy, que la prima ahorita me llegue un poquito más gordita, pero ya me la gasté hace 6 meses diciendo que no sé si han visto ese tema de uno compromete la prima, le pagaron en junio y ya comprometió la diciembre. Entonces, no hice 200,000 pesitos más, eso me cuadra la vida. No, con lo que tengo hoy, ¿cómo lo hago eficiente? Si tengo que vivir en un apartamento más chiquito que me vale 800,000 pesos para que eso me cuadre a las finanzas y yo pueda vivir una mejor calidad de vida, pues hagámoslo. ¿Por qué no? Eso me da oportunidad para hacer algo diferente. Eso, vivir incluso, y va a sonar curioso, pero vivir por debajo de las posibilidades va a garantizar más estabilidad financiera en el largo plazo. Y más tranquilidad al final, ¿no? Porque uno no se siente tranquilo teniendo o queriendo más de lo que puede, o teniendo deudas, porque al final, listo, sí, tengo los tenis que quería, pero te sientes tranquilo sabiendo que mensualmente se te va tanto en intereses. Yo creo que no. Y es un poco también aprender a conocer nuestras capacidades. En este momento, hasta dónde puedo. No quiere decir que mañana no pueda más, pero en este momento yo genuinamente hasta dónde puedo, sin comprometer mi tranquilidad y el bienestar de mi familia. ¿Y ustedes creen que hablar de dinero puede fortalecer una relación? Totalmente, claro, como parejas, como familias, tenemos que incorporar el tema y charlarlo incluso con los hijos. Claro, hay edades, obviamente hay edades, pues al niño de 2 años que no entiende nada, pues yo, ¿cómo se lo voy a revelar? Claro, voy a tener que esperar, va a haber una edad que sea la mejor, la más justa y la más clara, en donde él ya empiece a entender, él o ella empiecen a entender de este tema, pero yo tengo que hablar con mis hijos, tienen que saber que hay limitantes en la vida. Nos parece muy curioso que en la sociedad actual, y mira, de las raíces que tú y yo venimos, Andrea, de raíces humildes, nosotros somos potenciales padres que van a querer darle todo a sus hijos. Es verdad. Y hacerles creer que el mundo les va a entregar todo en las manos, que no van a tener necesidades, porque nosotros no queremos que nuestros hijos sufran lo mismo que nosotros. Eso hay que trabajarlo, y por eso es tan importante hablar de dinero con la pareja y construir, lo que decía mi esposa, una identidad del hogar para poder transmitirle una identidad correcta a nuestros hijos, porque todos los extremos son malos aquí. Totalmente. Entonces, si yo le quiero decir a mi hijo, entonces va a crecer con una mentalidad de que el mundo le debe y que él va a salir a cualquier parte y le van a pagar 10 millones de pesos y va a crecer como de la nada y no va a tener que tener una ley de proceso, que es tan importante en las finanzas personales, ley de proceso, que hay un esfuerzo en cada cosa para encontrarlo. Entonces tampoco podemos enseñar o conversar de esta manera con nuestros hijos o darles todo, ¿cierto? Pero claro, tampoco la otra esquina, que es escasez. No hay, mijo, no me pida. Así fueron conmigo mis papás. No diga que no hay. Sí, ellos fueron muy lindos, intentaron darme lo mejor que pudieran, pero yo iba a una tienda y yo no podía decir quiero un paquete de papas. ¿Sí? No, olvídate del paquete de papas, ¿sí? Claro. Entonces me enseñó a no pedir, a no hablar cuando los adultos están hablando, a no discutir de temas de dinero, porque los adultos son los que discuten de eso. Entonces, no, esa esquina también de escasez tampoco la podemos enseñar. Sí. Entonces, por eso es tan importante crear equilibrios, conversaciones sanas, en donde de verdad vayamos en una vía, en una trayectoria hacia la prosperidad familiar. Y en pareja nos hace, o sea, 2 suman. Es decir, y nos fortalece en momentos de dificultad. Nosotros en 10 años hemos tenido más de 3 pérdidas de empleo. Si nosotros no tuviéramos transparentemente abiertas las finanzas, ¿qué va a pasar en el momento en que a él lo echen del trabajo?
No, pues mire, a ver, usted dijo que iba a ponerlo del arriendo, pues entonces, ¿de dónde va a sacar? Y se vuelve un conflicto tremendamente complicado. Entonces, cuando hablamos de dinero, cuando lo anticipamos, cuando nos fortalecemos y somos equipo, van a haber momentos difíciles y queremos decirle a toda la gente, todos vivimos momentos financieramente difíciles. Y ahí es donde sabemos sortearlo, pero hay que hablar de plata, sí o sí. Y ahí también viene una creencia que todos tenemos y es como yo puedo con todo solo. No podemos con todo solo, no podemos con todo el tiempo. Entonces la pareja también está para apoyarnos, para crecer juntos, para construir juntos, porque solo es más complicado, o sea, y yo no puedo con todo. Entonces, pues ahí también es el apoyo que le damos a nuestras parejas. Pues nada, yo estoy muy feliz con esta conversación. Dani, Dave, fue increíble. Yo creo que todos los que estamos presentes, tanto que nos están viendo como los que estamos detrás de cámaras, nos llevamos muchas cosas importantes de esta conversación que tuvimos. Y pues hoy nos queda clarísimo que los mitos financieros no solo afectan nuestra relación con la plata, también nuestra forma de amar, planear y construir juntos. Romper esas creencias heredadas es una manera de empezar desde cero, con conciencia, con propósito. Gracias a Pareja y Finanzas, Dave y Dani nuevamente por compartir su experiencia y recordarnos que el dinero, cuando se habla con confianza y amor, puede unir más que separar, y eso es muy importante. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este episodio de Dale Play, el espacio donde hablamos de plata sin enredos y con emociones reales.